Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos a una clase más de su materia ética profesional. Una vez que terminamos ya su segundo parcial, es momento de estar tocando otros temas en relación a la ética, los cuales pues son de suma importancia, no nada más en lo individual, sino en la colectividad. Si recuerdan, el último tema que abordamos fue la ética profesional en el ámbito del criminólogo. Cómo el ser un servidor público nos conlleva a tener un compromiso muy grande, sobre todo con nuestra profesión, sobre todo con esa materia, esa ciencia llamada deontología, la cual habla del deber ser como profesionistas. Ese compromiso a seguirnos capacitando para buscar siempre el buen común en los ciudadanos y para los ciudadanos. Pues bueno, hoy, jóvenes, vamos a abordar un tema que también considero importante porque viene a sumar muchos aspectos que hemos venido tocando durante este cuatrimestre. Y hoy vamos a ver el tema de los problemas éticos sociales. Fíjense, al estar abordando este tema, realizando investigaciones y compartiendo diferentes puntos de vista, el hablar de los problemas éticos sociales es algo que nos incumbe a todos los ciudadanos. Es algo que día a día, en el deber ser como ciudadano, como profesionista, es algo que nos vamos a topar bastante. El hablar de los problemas éticos sociales es hablar de algo que le está pegando muy continuamente a la sociedad y está influyendo en el pensamiento de los jóvenes, en el pensamiento de los adultos, tanto hombres como mujeres. Y muchas veces se ve alcanzado hasta los menores o los niños. El hablar de los problemas éticos sociales, vamos a tocar el primero de ellos. Un tema que ha venido a lastimar bastante a las sociedades y no tiene límites. Y me refiero al tema del suicidio. Fíjense bien, jóvenes, hablar del suicidio desde el punto de vista de la ética profesional y manejándolo como un problema de la ética en ese ámbito tan delgadito, en ese ámbito donde muchas veces las decisiones no son las correctas y acertadas. El hablar del suicidio se refiere a la acción de quitarse la vida voluntariamente. Pero si nos preguntamos qué hay atrás de todo esto, qué sucede, el por qué cada día los suicidios van en aumento y no hay quien lo detenga, pudiera ser que le echemos un vistazo desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de la sociedad. ¿Por qué no tocar un poquito acerca de las adicciones? ¿Por qué no manejarlo desde la moral, desde la ética? Esas reglas que muchas veces se van perdiendo poco a poco. Hablar del suicidio como un problema ético-social se refiere a esa relación que tiene en la forma de sentir, de percibir la realidad, de creer y de vivir. Hoy por hoy, no quiere decir que se haya perdido los valores. Hoy por hoy creo que los valores siempre están y siempre estarán ahí. Mas, sin embargo, los ciudadanos tienen ese libre albedrío de tomarlos o dejarlos. Mas, sin embargo, pues yo considero que hoy por hoy en la actualidad, la familia es el centro de la sociedad. Y hablar de este tema del suicidio, considero que nace en los estados extremos en los cuales el individuo deja de apreciar los vínculos que lo unen con la familia. Fíjense, me llama mucho la atención en este tema el tocar un concepto tan importante como lo es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es el valor que nos damos cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, como un problema ético-social, viene a afectar bastante
este término a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres, niños, hombres, los cuales al no encontrarle sentido a su vida o estar bajo una presión o una autoestima baja, los lleva al camino equivocado, a esa puerta falsa que muchas veces las personas mismas tienden a arrepentirse. El hablar del suicidio como un problema ético-social lo vamos a abordar desde diferentes enfoques. Fíjense bien. Primeramente, desde el punto de vista de la ética, la muerte debería de ser considerada como parte integrante de la vida. Pudiéramos verlo así, pero no en el sentido de atentar contra su propia vida. Creo yo que muchas de las ocasiones hay sentimientos, hay culpas, hay consumo de drogas, hay violencia intrafamiliar que lleva al suicidio a verlo desde ese punto de vista como un problema ético, social, de la sociedad. Mas, sin embargo, dice que todo individuo tiene derecho a vivir con dignidad. Por lo tanto, tiene derecho a morir también como dignidad. Si recuerdan, lo veíamos al principio de la materia, el concepto de dignidad significa un valor inherente, un valor que no se puede quitar, no se puede modificar, no se puede cambiar, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Mas, sin embargo, siempre nos va a acompañar la dignidad. Hay varios autores que tomé algunas partes que ven este problema ético-social, ético de la sociedad como un problema de todos. El autor Kant habla que en este sentido es la virtud de toda acción. Por lo tanto, si las intenciones son buenas, es válida, ya que el ser es racional. Muchos de nosotros podemos concebir la idea del suicidio como algo extremadamente grave. Yo desde mi punto de vista creo que es un problema que debe de ser manejado desde las familias. Es un problema que como sociedad a todos nos incumbe y es un problema en el cual criminología, el derecho, psicología, psiquiatría, pues debemos de abordarlos todos como una ciencia interdisciplinaria. Hans Jonas habla de que el hombre tiene responsabilidad y debe de actuar con prudencia. Sabemos que hoy por hoy la movilidad social, el trabajo, el ir de un lado para otro, la economía que muchas veces se viene abajo, pues viene a ser un factor exógeno psíquico que muchas veces viene a afectar el pensamiento y las decisiones, muchas veces por el mal camino de personas en este medio. Otro autor relacionado a esto es Jon Stewart. Él habla que la felicidad se define como la ausencia del dolor. Creo yo que sí es grave este tema del suicidio. Creo yo que sí se convierte también en un problema ético-social, porque quien pudiera decir nosotros estamos exentos de este problema, creo que estaríamos mintiendo. Vamos reflexionando hasta dónde este es un asunto de la ética. Esto es un asunto de la moral, donde se tiene que compaginar con otros problemas éticos sociales. Por ejemplo, el tráfico de órganos. Fíjense que hoy por hoy hay bastantes enfermedades donde muchas veces las personas, en el afán de la desesperación o en el afán de poder conseguir algún órgano para un familiar muy cercano, la delincuencia organizada actúa. La delincuencia organizada lleva el tráfico de órganos a convertirse también en un problema ético-social. Pero bueno, vamos a analizar. Tráfico de órganos. Consiste en el transporte y gestión de órganos
con el fin de obtener un beneficio económico. Se convierte en un factor negativo cuando en muchas de las ocasiones se convierte y se tipifica en un delito. ¿Hasta dónde? Bueno, no se debe de jugar con la salud, mas sin embargo, entran o quedan en malas manos. Es ilegal en la mayoría de las partes del mundo. Sabemos que está tipificado en la mayor parte de las constituciones de los países, mas sin embargo, pues es ahí donde se convierte en un problema social, en un problema de todos. Si le damos nuevamente, como lo es el suicidio, el tinte, el punto de vista de la ética, habla que los derechos humanos son una organización que pugna para que la ciudadanía en general se concientice. Fíjense que en este sentido, en el tráfico de órganos, pues el Estado a través de los hospitales, por ejemplo aquí en Guadalajara el Hospital Civil, invita pues a las personas a concientizar de la donación de órganos. Mas creo yo que falta mucho acerca de la cultura de la donación. Esto pues yo lo considero que ayudaría un poquito a reducir ese delito que tan gravemente ha afectado a nuestro país en las últimas décadas. Por lo tanto, exige la necesidad de establecer un marco legal más amplio que tome en cuenta factores como la pobreza. Fíjense, cada día me convenzo más que la economía debería de ser una ciencia auxiliar de la criminología. Hasta dónde de la economía, de la mala distribución de la riqueza en nuestro país, puede llevar a las personas a cometer delitos o a formar parte de bandas criminales. Hasta dónde creo yo que el Estado podría implementar otras actividades como de prevención del delito para que esto no se convirtiera como un problema muy grave. Largas listas de espera y el mercado negro de órganos. Considero yo que esto también es un problema ético-social, ya que va de la mano de muchas personas y sobre todo tiene un impacto social bastante. Siguiendo abordando con este tema de los problemas éticos sociales dentro de la materia de ética profesional, también encontramos lo que es la desigualdad social. Fíjense que a pesar que el Estado, a través de instituciones como la Comisión Nacional Estatal de los Derechos Humanos, Fiscalía, ¿sí?, el IJAS o todas las dependencias como el DIF, que buscan siempre proteger a la familia, creo que la desigualdad social también se convierte en un problema ético-social. Vamos a entenderlo por qué. Este tema de la desigualdad social es considerada como la condición social por la cual las personas no tienen acceso igual a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad lo valora. Ahorita, como nuestro país está dividido en tres clases sociales: la clase alta, la clase media, la clase baja. Pero si nos ponemos a analizar desde el punto de vista objetivo, no cuantitativo, sino cualitativo, creo yo que la clase media muchas veces está en peligro de desaparecer. El pobre tiene más escasos recursos y el rico muchas de las veces se llena de las manos. Y la desigualdad social también se convierte en un problema de la ética social. El hablar de la desigualdad es la diferencia social, ya que algunas posiciones colocan a ciertas personas con mayores bienes y servicios. Pero aquí viene un razonamiento muy importante en materia de criminología. ¿En realidad son los pobres los que más delinquen? Veámoslos hasta dónde un problema de la ética social, un problema de la ética, se convierte en un problema de todos al vivir en sociedad. Habla que la delincuencia es un problema que viven los mexicanos día a día y actualmente es un problema que más
la acera al país. ¿Hasta dónde, jóvenes? Vuelvo a tocar este tema de la materia que reiterantemente se los he comentado acerca de los valores, acerca de la moral, que es algo que no nos podemos desprender de ellos, mas sin embargo, sí se ven muchas personas arrastradas. Este problema de la desigualdad social también nos lleva de la mano a otro factor que yo considero también importante comentarlo el día de hoy, y me refiero a la marginación y a la exclusión social. Fíjense bien, no dejen de tomar nota. El hablar de la marginación y exclusión social se refiere a esa situación social de desventaja económica, profesional, política y un estatus social. Si se fijan, hace unos momentos hablábamos del suicidio, hace unos momentos hablábamos del tráfico de órganos, y la desigualdad, como la marginación social y la exclusión, también son convertidos como un problema ético-social porque arrasa con gran parte de la sociedad y los lleva a tomar decisiones que muchas veces atentan contra su vida. Hablar entonces de la marginación social como un problema ético-social, debemos de considerar primeramente las causas. ¿Y a qué me refiero con las causas? Por ejemplo, las carencias económicas. Nos hablaba nuestro anterior presidente de la República que él dejaba un país sin deudas, que él dejaba un país económicamente estable, con trabajo y con salario digno. Mas sin embargo, de repente creo que eso no es lo que vemos realmente en la sociedad, porque las carencias económicas se convierten en un problema de la ética social. Cada vez más es difícil sobrevivir en esta sociedad. Las personas pues tienen que emigrar a otro país, otra ciudad, o inclusive muy lejos, y muchas veces les es muy difícil volver. Por lo tanto, el factor económico pues se convierte en un problema ético-social que siempre nos va a llevar a otras conductas que no quisiéramos tomar, mucho menos de las personas que están más cerca de nosotros. El hablar del factor económico como un problema de la ética social, ¿sí?, se define como el análisis que puede darnos algunos factores que podemos considerarlos como predecibles en cuanto al proceder del delincuente. Recuerden que siempre una conducta va a desatar otra. Es como el efecto de cuando lanzas una piedra a un lago, cómo va desprendiendo ondas. Muchas de las ocasiones así podemos definirlo en este sentido. Hablar entonces de este factor ético-social, por lógica, el factor económico casi siempre es el motivo que lleva a las personas a delinquir. Y quiero ser un poco más específico en cuestiones del desempleo. Pudiéramos decir, bueno, el suicidio, el tráfico de órganos, sí, muchas veces, acuérdense que la movilidad social, recuerden que ese mundo tan acelerado que vivimos a diario, pues lleva a no tener conciencia hasta dónde muchas personas indirectamente les pega. Y es un problema, por eso yo lo llamo ética social, porque nos incumbe a todos. Por lo tanto, el aumento de la población de la mano de la gran automatización de empresas ha provocado dificultades para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Les comentaba, esa movilidad social, las drogas, las familias disfuncionales, el desempleo, pues no hay por dónde muchas veces los jóvenes los lleve a tomar decisiones que no son las adecuadas. Mas sin embargo, sigo creyendo yo que trabajarlos desde la prevención del delito, desde la ética, desde la moral, nutriéndolos desde las familias, podemos obtener un buen resultado. Yo creo de manera personal, jóvenes, para mí la prevención primaria es la mejor enfocada. Entonces, el hablar del factor económico como un problema ético-social es donde se proporcionan muchas veces a esos individuos el tener que valerse de medios ilícitos para solventarlos,
cometiendo así conductas delictivas. Es donde yo les comentaba hace un momento, ¿realmente los pobres son los que más delinquen? ¿Hasta dónde pues se les ha etiquetado de una manera muchas veces incierta? Dice que aunque el delincuente conoce la posibilidad de ser capturado y la severidad del castigo, pareciera que no tiene racionalidad. Fíjense, jóvenes, todo esto en esta materia de la ética profesional nos debe de llevar al compromiso de cada día capacitarnos mejor. En el sentido de que involucrarnos con la problemática que tiene la sociedad, involucrarnos con los profesionistas compartiendo e investigando nuevos conocimientos. Porque a mí me queda claro, dentro de este problema ético-social como la desigualdad, la marginación, nos va a llevar a que el sistema familiar, la familia que nosotros llamamos, venga a ser dañado totalmente en su estructura. Como por ejemplo, muchas veces las familias numerosas va a provocar desintegración familiar, va a provocar muchas de las ocasiones una violencia doméstica. ¿Y qué sucede en ese sentido? Viene el abandono de hogar. Y del abandono de hogar, que todos estos se convierten en un factor ético-social, viene a reflejarse también en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, como lo es el abandono escolar, donde a partir de ahí los jóvenes, los preadultos, lo convierten como el fracaso escolar, que muchas veces también está relacionado con conductas delictivas. ¿Hasta dónde los lleva a frecuentar pandillas, al consumo de drogas, al abandono de la escuela? Y todo esto, muchachos, si ustedes lo analizan, pues se convierte en un problema ético-social que si empezamos desde el suicidio, tráfico de órganos, buscándole un génesis a todo esto, todo viene desde abajo. Es por eso para mí que yo creo que la prevención primaria, la cual, si recuerdan, es la que se orienta a la raíz del problema, pues verdaderamente nos va a llevar a un análisis de enfoque no cuantitativo, sino cualitativo, ¿sí? Y todo esto, jóvenes, tiene que ver mucho con el ámbito relacional. Me queda claro que hoy por hoy los jóvenes interactúan, se tienen que ir a trabajar, regresan y día a día es lo mismo. Mas sin embargo, pues, esto se convierte en un problema de todos. Por decir así, el niño empieza a tener un ambiente muy restringido, con características no positivas, y le enseña un código de lenguaje. Jóvenes deambulando muchas veces por la calle, jóvenes que de repente, a la falta afectiva del padre o de la madre, empiezan a buscar en esos grupos antisociales eso que muchas veces no encuentran en la casa. Creo yo que como un problema de la ética social, la familia tiene mucha corresponsabilidad con lo que sucede en el medio. Considero yo también que el líder suele ser alguien con contacto con el mundo de la delincuencia, como por ejemplo un familiar en la cárcel. Fíjense cómo siempre de una conducta nos vamos a saltar a otra. Cómo de repente un factor va a desencadenar una conducta. Y al final de cuentas lo analizamos como un problema de la ética social, de la ética profesional, donde nos debe ayudarnos a comprometernos mejor con nuestro trabajo. Es por ello que esas malas condiciones de vida, la sanidad, la alimentación, el vestir y las malas compañías, es de las cuales nos vamos a rodear. Creo yo, jóvenes, que este tema tiene trascendencia, este tema es de analizarse y sobre todo que tengamos en cuenta que tenemos la obligación. Ustedes como yo representamos al Estado, ustedes como yo tenemos que generar esa política criminal que nos ayude primeramente a prepararnos como buenos profesionistas, como buenos ciudadanos y sobre todo jamás perder la ética y la moral, que sobre todo son valores que no se deben de perder. ¿Sí? Bueno, con esto doy por terminado, muchachos, el tema del día de hoy. Quiero comentarles algunos avisos. Primeramente,
Ya dejé ahí la penúltima tarea de esta materia. Vamos a investigar en relación al tema de la eutanasia. Ya está en la plataforma. Vamos a seguir hablando de los problemas éticos sociales y toca el turno de la eutanasia. ¿Sí? Esa va a ser la tarea para el próximo viernes antes de las 10 de la noche. Una cuartilla, letra Arial 12. Les recomiendo, fíjense, hay páginas en internet, busquen al investigador Francisco Gutiérrez. Él nos habla acerca de estos temas, catedrático de la Universidad de Guadalajara, Francisco Gutiérrez. Búsquenlo en su página y él les tiene muchos comentarios, temas acerca de lo que es la eutanasia, que también es llamada la buena muerte y es considerado también como un problema ético social. De igual manera, jóvenes, dentro de lo que es la actividad en clase, les dejé que realicemos un organizador gráfico, es decir, un mapa conceptual relacionado a los 5, 6, 7 términos que manejé como problemas éticos sociales. Vamos a hacer ese mapa conceptual, le vamos a poner como título problemas éticos sociales. Vamos a hablar primeramente del suicidio, luego tráfico de órganos, la desigualdad social, la exclusión, la marginación, y vamos a hacer nuestro mapa conceptual. A cada uno le vamos a poner las definiciones, pero también me gustaría que en ese mismo apartado ustedes me dieran una posible solución. Sabemos que son problemas que no los vamos a erradicar, mas sin embargo yo quiero que el día de hoy, con su análisis y con la capacitación y la profesionalización que vamos adquiriendo poco a poco, ¿qué aportarías tú como criminólogo? Vamos a escribir los contras, pero también los peor, ¿sí? Los pro, perdón. Y por último, en ese mapa conceptual, quiero que por favor me pongan una conclusión acerca de su tema. Y con eso estaríamos cerrando lo que es la clase del día de hoy, la tarea y la actividad en clase. Pues no me queda más que despedirme y agradecerles su atención. Y muchas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana en la última clase de su materia de ética profesional. Hasta luego y es un gusto saludarlos.